Buenos días, profesor. Bien, ¿eh? Ya, ya, pues, sin más preámbulos, vamos a orar para comenzar con la escuela dominical del día de hoy. Señor amado, te damos gracias en esta mañana por todo tu amor, por toda tu misericordia, Señor, porque podemos estar reunidos acá a pesar de frío, de esta lluvia mata pajaritos, como se dice, ¿no? También, Señor, un tanto inesperada. Confiamos y sabemos que tú tienes todo bajo control, Señor. Gracias porque también es necesaria esta lluvia. Aún así estamos acá este domingo para poder congregarnos, Señor, compartir, aprender de tu palabra, Señor, alabarte, eh, disfrutar de este tiempo de comunión con los redimidos, Señor. Y muchas gracias por eso. Gracias porque podemos tener estos momentos de, de gloria, en donde tu amor y tu misericordia, Señor, toma el control de todo. Permítenos en esta mañana que podamos escuchar tu palabra, que sea maya, que sea útil, Señor, que tenga sentido en nuestra vida. Acompaña a los que están enfermos, Señor. Acompaña a los que no tienen ánimo de venir. Acompaña también y está con ellos, Señor, aquellos que están con indecisiones, Señor, y pasando pruebas difíciles. Y quédate aquí también con nosotros, Señor. Y todo esto te lo queremos pedir y agradecer en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Buenos días, Rosana, bienvenida. Igualmente. Ya pues. Bien, le damos. ¿Tienen su Biblia? Adelante, Jenny, siéntate nomás. Bienvenida. No, si hoy día se quedan acá, lo que pasen los niños donde tengan que pasar, por favor, a sus clases. Julián, a la clase. Ya Flavia también. El Nico y la Coli le manda saludos. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola hermano Héctor, está enfermito. ¿A la cámara? Ah, ya. Bien, comenzamos entonces con la escuela dominical del día de hoy. Como dice, bueno, sabemos dónde estamos, ¿no? Estamos en Lucas, capítulo 23. Bien, se lo voy a volver a repetir, no me canso por si acaso. Ustedes saben que a mí me gusta que participen, ¿cierto? Ya, pues entonces empiecen ahí a despejarse para que puedan aportar y participar, porque esta clase es para todos. Bien, ya Nacho, next. La clase del día de hoy vamos a ver esto. ¿Alguien le es conocido, le suena? ¿Lo han visto por ahí alguna vez? Hoy vamos a tener una clase sobre Dante Alighieri, tal cual. Interesante, ¿no? Esta obra de la Divina Comedia, ya que es un libro que está dividido en tres, o cantos también, si no me equivoco, también le llaman, donde parte con infierno, luego purgatorio y termina con el cielo. Lo que podemos observar en esta imagen es el purgatorio. ¿Y por qué parto con esto? Porque de alguna forma vamos a estar hablando un poquito, no del purgatorio, pero algo relacionado. Ya, pero qué bueno que... ¿Quién no conocía esto o quién no ha escuchado alguna vez de eso? Bien. Es bien interesante. Ya, por favor, continuemos, Nacho. Quiero que leamos esto. Nos va a tomar un par de minutos, pero creo que nos va a ayudar a contextualizar. Dice así. Cuenta Boccaccio que la madre de Dante, Boccaccio es un... Giovanni Boccaccio es un escritor también, italiano, ¿ya? Que es posterior a Dante, 1300 más o menos. Que la madre de Dante, poco tiempo antes de que éste naciera, tuvo un sueño en el que le pareció que estaba bajo un altísimo laurel, en un verde prado, junto a una clarísima fuente, y allí daba a luz un hijo que en muy poco tiempo, alimentándose solo de las bayas de aquel laurel, del laurel caían, y de las
ondas de la clara fuente, le parecía que se convertía en un pastor que se ingeniaba cuanto podía en tener ramas del árbol cuyo fruto le había alimentado. Y mientras se esforzaba en esto, le parecía verlo caer, y que cuando se levantaba no era ya un hombre, sino que lo veía convertido en un pavo real. Ya. Siguiente. ¿Por qué quise colocar esto? Porque cuando esto es parte del prólogo del libro, ¿ya? Y mencionan lo siguiente refiriéndose al texto que acabamos de leer. El niño no era otro que el propio Dante. El laurel, el árbol de Feo, es símbolo de magnanimidad, que es como un sinónimo nobleza, y elocuencia poética. Las bayas serían los libros poéticos y sus doctrinas. La fuente, la riqueza de la filosofía, doctrina moral y natural. Al transformarse en pastor se convertía en guía espiritual de muchos intelectos. Gracias a la comedia, que con dulzura y belleza del texto apacienta no solo a los hombres, sino también a los niños y a las mujeres, y con admirable suavidad de los profundísimos sentidos ocultos bajo aquella, después de haberlos tenido suspendidos durante algún tiempo, recrea y apacienta a los intelectos más sabios. ¡Guau! ¿Qué tal? O sea, uno lee esto y uno así como, wow, Dante, o sea, es como increíble, ¿no? Y esto es una apreciación respecto a lo que a Dante, ¿no? A quien escribió la Divina Comedia. Hay un par de textos más que no fueron concluidos ni tampoco tienen nombre. O se le asigna un nombre, pero no escritos por el mismo autor. ¿Por qué les quise presentar esto al comienzo de la clase de hoy? Siguiente. Porque la clase del día de hoy... Siguiente. Porque de alguna forma u otra, lo que está pasando con Jesús es como que fuera una comedia en el Calvario. Y lo vamos a ver por qué. Bueno, o sea, que ahí pueden entender, no en menos de una semana, ¿qué es lo que pasa? Entra victorioso y ¿cómo lo mandan a la muerte? En menos de una semana. Siguiente, Nacho. Bueno, ahí estamos. Como en un mes hemos avanzado un día, ¿cierto? O un poquito más. Estamos en el día viernes, ya fue el juicio, ahora vamos camino a la crucifixión, a la muerte de, ya a la muerte de Jesús. Sí, día viernes. Eso, sigamos. Bueno, para los que no la conocen o no la han visto, esta supuestamente es el Monte Calvario o el Gólgota, ¿sí? Y ahí como pueden, no sé si lo logran observar, pero hay como un circulito y ahí se ven como el ojo en la nariz, ¿no? Por la calavera, bien, bien Rosana. La calavera, ¿ya? ¿La logran apreciar? Están las cuencas de los ojos en la nariz. Bien, esto es el Monte Calvario en la actualidad allá en Jerusalén. Ya, pues, vamos a... Bien, entonces, Lucas 23 del 32 al 43, y dice así, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres Cristo, el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió, diciendo,
ni aún tú a Dios, perdón, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecimos, perdón, lo que merecieron nuestros hechos, lo siento. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, son hartos versículos, vamos a ir directamente al grano. La siguiente, Nacho, por favor. Y aquí quise colocar un compendio, digamos, o un pequeño y vago resumen de todas las situaciones que podemos mencionar que Jesús tuvo que sufrir durante esta semana, ¿no? Los aspectos negativos, digamos. Y ahí están las citas al lado. Ah, no se ve del todo, no importa. Los voy a ir leyendo yo, después por último se los puedo compartir. Dice, pero lo puedes bajar, ¿no? Súper, gracias, Nacho. Ah, lo agrandaste. Súper. Arresto injustificado. ¿Eso cuándo fue? ¿Qué día? Gracias, jueves. Custodiaban, burlaban y golpeaban a Jesús ese mismo jueves. Vendándole los ojos le golpeaban. Fue acusado injustamente, menospreciado y escarnecido. ¿Alguien sabe o tiene algún sinónimo para escarnecer o escarnecido en este caso? Ya, más allá, atrás, hay alguien que no te pesaba, pero es que de repente no se escucha. ¿Algún sinónimo o qué entienden por escarnecer o escarnecido? Maltratados, golpeados, como dijo Marilili acá. Castigado, y ahí entre paréntesis puse torturado. Porque en realidad no es solamente un castigo así como ándate ahí a la fosa o vas a estar sino que lo torturaron derechamente, torturado. Ridiculizado al ser coronado rey con corona de espinas. Golpeado y escupido. Tuvo que llevar su cruz. Le dieron de beber vinagre con hiel. En otros evangelios también mencionan vino con mirra. Los 4 evangelios, de alguna forma, hay 2 o 3 momentos que le dan de beber. Ya, vinagre mencionan. Sin embargo, hay estas pequeñas discrepancias. Ahora lo que uno puede comprender, o lo que por lo menos yo me quedo, es que obviamente le daban de beber algo que no era un líquido bebestible. Simplemente y con el puro fin de hacer daño, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es la hiel? Hay distintos. Exacto, sí, exacto. Existen distintos tipos de hiel y estos están en los animales. ¿Ya? Y la hiel se ocupaba como... Ay, ¿cómo era? Un tipo de... Es un tipo de aceite, un ungüento que tiene algunos aspectos positivos, pero obviamente en este contexto nada que hacer. ¿Y la mirra? ¿Cuál era el objetivo o el uso de la mirra? Era para preparar a los muertos. O sea, es como, no sé, como que le echen ceniza a algo, pero mucho peor, ¿no? La mirra se saca de una planta y después se utilizaba, en este caso, para la preparación de los muertos. Ahora, cuando se le da mirra a Jesús cuando nace, tiene otro significado. Más bien como en representación de que él en algún momento iba a morir también. Desnudado. Jesús, bueno, sabemos que le entregan un manto escarlata, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién se lo entrega? ¿O en qué momento más o menos? Herodes. Ya, pues, después los soldados se lo quitan todo cuando es crucificado y queda solamente digamos, con este taparrabo que le llaman. ¿Mm? Desnudado, crucificado, humillado e injuriado, porque recordemos que al ser crucificado no mueren inmediatamente, pasan horas antes de que él muera, y además tentado por el pueblo.
¿Alguien se le ocurre o en dónde a lo mejor podíamos haber leído eso de tentado por el pueblo? Gracias, Andrés. Bien, y acá tomando lo que dice Andrés y tomando también el último pueblo que menciona, perdón, el último punto que dice tentado por el pueblo, podemos identificar, gracias Nacho, podemos identificar que hay 4 grupos en los versículos que acabamos de leer. ¿Los podrían identificar ustedes? 4 grupos. 4 grupos. Perfecto. Soldados. Que se lo fuerte. Soldados, 1. Ya, los 2 que acompañaban a Jesús. 2, perfecto. Muy bien, Andrés. ¿Cuál más? Ya, pero el pueblo es pueblo. Y en el pueblo tenemos también... ¿Quién más? No, los soldados ya fueron nombrados. Gobernadores. ¿Quién los nombró por ahí? Claro. Ahí tenemos los 4 grupos que componen a todos los que estaban ahí. Claro, yo mencionaba el pueblo, pero en el pueblo obviamente están como estas pequeñas divisiones cuando la gente, digamos, y aquellos, los gobernadores, podemos también mencionar a los que están, a los del Sanedrín, ¿cierto? Los que querían ahí ver a Jesús precisamente crucificado. Bien. 4 grupos de personas. Y vamos a ver un par de cosas respecto a estos 4 grupos que aparecen en estos versículos. Entonces dice 32, ¿cierto? Que también llevaban a 2 malhechores. 33, que lo llevaban al Calvario. Los crucificaron y a los malhechores uno a la derecha y a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se refería a los que estaban a su lado? No. Bien, bien, vamos bien. Sigue, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Eso que está ahí es bien importante, puesto que eso es un cumplimiento de una profecía que se encuentra, Nacho, siguiente, por favor, en Salmos 22, 18, que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22, 18. Anterior, por favor. 35. Ahora, ¿quiénes repartían suerte? Los soldados. Los soldados tenían las ropas y echaban suertes. En otro evangelio menciona que la ropa fue dividida en 4, pero que el manto no lo cortaron, sino que ahí empezaron como a ver quién lo obtenía y echaron suertes para poder quedarse con la prenda completa. 35. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Cierto? Siguiente, Nacho. Eso, si lo vemos o lo leímos desde la perspectiva de Marcos, que es desde el 15, del 29 al 32, nos entrega un poquito más de detalle. Y dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo, le decían unos a otros, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Perdón, vuelvo a leer eso. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Cuántos le injuriaban? ¿1? Los 2. Ah, y tenemos otro detalle importante, ¿ah? Y que es bien relevante, porque en Lucas no lo menciona. En Lucas dice, no cambien Nacho, en Lucas dice, más abajo, sí, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, pero acá en Marcos, como podemos leer, dice que eran los 2 en un comienzo. Recordemos que la crucifixión de Jesús no duró 20 minutos, fueron horas. Aproximadamente, ¿cuántas horas fueron?
3. Muy bien, hermana Georgina. Aproximadamente 3 horas. Entonces, eso es bien relevante porque lo vamos a ver a continuación. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Bueno, ¿por qué quise o mostrarles lo que aparecía en Marcos 15? Porque como lo veíamos, hay mucho más detalle. Y aquí hay un tema de, ¿cómo se llama? Esta acción de calumnia con Jesús. Además de echar por tierra todos los milagros que él hizo durante él estuvo antes de esta semana, ¿no? Porque recordemos que la última semana es cuando entra en Jerusalén, en la entrada triunfal, en la semana de la pasión, pero antes fueron 3 años de ministerio, en donde Jesús mostró milagros, conversiones, sanidades, los dejó con la boca abierta, ¿cierto? O sea, enseñanzas por montón. Y en el, y en el 32 dice, en Marco, el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. O sea, ya se pasaban de patúos, ¿no? Había un enseguimiento, estaban enceguecidos por la rabia, por la ira, que de alguna forma no... A ver, yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero cuando uno comete un error y es tal... Y uno sabe que cometió el error, ¿no? Pero uno está testarudo o este nivel de orgullo no permite reconocer el error. Y es como que muere en la rueda, ¿cierto? Es como que muere con las botas puestas, es como que no, yo no me equivoqué. Y hasta el final, y hasta el final, y hasta el final, y hasta el final, y en ningún momento reconoce el error. ¿Les ha pasado alguna vez? Porque a mí me ha pasado varias veces. Muchas. ¿Sí? Bueno. Ahora, justo debajo y en morado también, aparece el Salmo 22, el mismo que leímos, versículos 7 y 8, que dice así. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Están relacionados? O sea, le pedían que se bajara a la cruz para mostrar, para que ellos pudieran creer. Y frente a sus ojos se estaban cumpliendo palabras que habían sido expuestas en los salmos. ¿Qué tal? ¿No es medio irónico todo esto? ¿Se acuerdan cómo era el título de la clase de hoy? La comedia del Calvario. En ningún caso es mi intención generar aquí sentimientos medio extraños, así como que me estuviera burlando de la situación. Muy por el contrario. Pero de verdad que es irónico todo lo que está ocurriendo aquí. Es como que fuera una comedia. De hecho, si tomamos lo del comienzo, lo de Dante, Giovanni Boccaccio fue quien le colocó el nombre al libro. Y le puso, se llama Comedia, o la Divina Comedia, puesto que Dante cuando llega al cielo se marea. Es como que ve a Dios, se marea. Y ahí termina el libro. Bueno, en este sentido, esto de verdad que pareciera ser una comedia bastante mala. ¿Sí? Bien. Retrocede un poquito, Nacho, por favor. El 38 dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y aquí yo agregué algo que entre todos los evangelios podemos concluir que decía lo siguiente. Este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Esa es la frase completa si tomamos todos los evangelios y los ponemos justo en esta parte. ¿Ya? Y esa frase estaba escrito en griego, latín y hebreo. 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Siguiente, Nacho, por favor. Y en el número 4, en Isaías 53, 12 y 13 dice, por lo tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos,
por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y aquí también tenemos otra profecía cumplida. ¿Se dan cuenta en qué? Si tomamos lo que leímos en el 39 y lo que estoy mostrando acá en Isaías, ¿en qué se cumple esta promesa? Perdón, profecía. Está subrayado. ¿Guille? Costado con los pecadores. O sea, él fue crucificado con dos malhechores que realmente tenían motivo para estar crucificados ahí. ¿Ya? O sea, Jesús no solo vive todo esto, no solamente lleva el pecado del mundo entero en sus hombros, sino que también Él está, o sea, Él vivió lo peor de lo peor, humillado a lo sumo, a lo más que Él pudo haber sido humillado por mí, por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. Y así se van cumpliendo profecías tras profecía, tras profecía, frente a los ojos de los mismos y de mismos aquellos que se conocen la palabra de Dios al revés y al derecho, ¿o no? Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Bien, pasamos a la última parte entonces. Lucas 23 del 40 al 43. Ya, quedamos en que 39, ¿cierto? Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Se acuerdan que habíamos leído en Marco que los dos lo injuriaron, no? Los dos, ya. Pasó dentro de estos 2-3 horas que duró la crucifixión, o esta agonía más bien, pero ahora en el 40 vemos que algo pasa, po. ¿Qué pasó? No tan fuerte que me duele un poquito el oído. Se arrepiente, ya, pero... Deme... Ya, pero... Ya, ¿cierto? O sea, hay una serie de cosas que ocurren ahí que por lo menos uno de los dos, ¿cierto? Logra llegar a este nivel en el último o en los últimos momentos de su vida. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos, nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ahora, chuta, miren, ahí el 1, 2 y 3 deberían haber aparecido después, no le puse el efecto, se me fue. Pero tenemos una consecución de situaciones que es digno de analizar. Llegan, los crucifican a los tres, entre tanto a Jesús injuriado, calumniado, le dan vinagre, ¿cierto?, de no en la cruz, o esta sustancia, o este líquido amargo, ¿cierto?, imbebible, haciéndolo sufrir más aún. El pueblo, quienes lo habían recibido 5 días antes atrás, con palmas, ¿cierto?, con alabanza, ahora ¿cómo se llama? Lo niega. Probablemente más de algunos sí estaba ahí acongojado y triste porque estaban matando a quienes ellos creían que era realmente el Hijo de Dios. Pero aquí hay un tema de presión social también, ¿no? ¿Cuántas veces por esta presión social, nosotros muchas veces nos quedamos callados y nos apartamos de todo esto? Podríamos irnos por ese lado también en la enseñanza de lo que podemos aprender de esto. ¿Es realmente, o nosotros estamos realmente preocupados de
darle el favor o quedar bien con el resto para no ser excluidos? ¿O en realidad nos interesa más Jesús y lo que esto conlleva, por ejemplo? Pero es que ahora me van a molestar porque ahora me van a decir que soy canuto. O que soy fome porque ya no me río en las mismas tallas. O porque no sé, pues un sinfín de cosas y cosas que a uno le son bien importantes. Y lo digo por experiencia propia también. Bueno, pero en este último momento, en los últimos momentos de vida, hay uno que logra ver la luz, ¿no? Y acá tenemos estos 1, 2 y 3 que nos pueden ayudar más o menos para entender este proceso. En el número 1, que está crucificado al lado de Jesús, que lo reconoce reconoce que Jesús es Dios. Primero, reconocer que Él es Dios. 2, reconoce que Él sí es un pecador. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestro hecho. Él, no, pues. Nosotros sí. Aquí hay un corazón transformado porque ¿cuántas veces nosotros podemos reconocer nuestros errores? ¿Cuántas veces somos capaces de reconocerlo independiente de lo que esto nos pueda llevar a sufrir o a vivir? 3. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fe en el Salvador. Perdón por los pecados cometidos y la necesidad de ser salvo. O sea, esta solicitud que le hace el ladrón, o el malhechor más bien, no es una mera casualidad, no es como chuta, voy a decirle a ver si me juego la carta, no. O sea, hay un corazón transformado, hay una necesidad de ser salvado. Y Jesús le dice, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí, esa última frase obviamente que es fenomenal, fenomenal. Algunos dicen que este ladrón es el primero que llegó al paraíso. El primer creyente que llegó ahí a estar al lado de Jesús. Em, hay una... Hay un... Estuve ahí luchando si es que ponía o no un video que una vez le compartía al pastor. Un reel de Instagram de un predicador escocés que se llama Alastair Begg, ¿no? ¿Sí? Y que hace mención precisamente esto del ladrón, o sea, del malhechor en la cruz, y dice que él se pregunta, o que se pone en esta situación imaginaria en donde llegan al cielo, este malhechor llega al cielo y en las puertas del cielo le preguntan, bueno, ¿y usted qué hace aquí? No, es que yo, no sé, pues, a mí el hombre que estaba en la cruz del medio, o Jesús, me dijo que podía venir, pues. A ver, pero ¿cómo? No, si él me dijo que podía venir. Que sabe que no entiendo, un ángel ahí en el cielo. Todo esto es una situación ficticia, ¿no? Voy a llamar a mi ángel supervisor. Llaman al ángel supervisor. Le dice, bueno, ¿y cómo llegó acá, po? Pero si el hombre en medio me dijo que podía venir, po, el que estaba en la cruz del medio. Y dice, pero a ver, ¿usted está claro en la justificación por fe? ¿Y qué? ¿En la doctrina? ¿Qué es eso? ¿Y usted tiene claro? No sé, pues le nombran sin fin de... Entonces le dice, no, sí, mire, yo lo único que tengo claro es que yo me arrepentí, o sea, yo creí que Él era Jesús y Él me dijo que podía venir. ¿Y qué es lo relevante de este comentario? Es que la salvación no es propia, pues, queridos hermanos. Y que a eso apunta. Y que todo esto apunta y nos muestra día a día que la salvación no es por nuestros hechos. No depende de cuánto esfuerzo nosotros pongamos, porque la salvación es por gracia.
¿cierto? Hay otros pasajes donde, por ejemplo, mencionan al trabajador, ¿no? Que le pagan el mismo sueldo que el que partió a comienzo de la jornada y al que inició al final de la jornada, y que le pagan lo mismo. Porque el jefe, el dueño, decide pagarle lo mismo nomás. Entonces depende de nosotros empezar así como a analizar respecto a quién sí, quién no, puedo, no puedo. ¿Son mis fuerzas? ¿Son sus fuerzas, hermano? No lo son. No lo son. Y aquí podemos ver esto, que aún estando a minutos de la muerte, Él recibe este don, este regalo de Dios, de creer en Jesús como su Salvador. Reconocer el error y el pecado que tiene en su corazón. Y finalmente pedir perdón y misericordia por salvación. Cuando dice en el 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, echa por tierra la creencia católica del purgatorio. Nacho, lo siguiente. ¿Se acuerdan de esta imagen, no? Y esto era el purgatorio, según Dante. Echa por tierra esto del purgatorio, de tener que pasar por distintas etapas o distintos sufrimientos para poder expiar nuestros propios pecados, para luego así, en un futuro, ya nosotros estando muertos, poder llegar al cielo. Lo echa por tierra. Sí, no. Lo echa por tierra, sino que lo que indica es precisamente que ya nosotros tenemos entrada directa. No hay otro intercesor. No necesitamos a alguien que nos haga la pega de alguien más, digamos, para llegar a Dios. Jesús, que murió en la cruz, pagó nuestros pecados. Él nos justificó. Si nosotros tenemos errores aún en la tierra, cometemos pecados, debemos orar fervientemente y aún más para que el Señor pueda transformar nuestros corazones, dejando toda esta incapacidad de reconocer nuestros errores, de que nos importe más nuestro ser que el resto, que nos importe más nuestra apariencia frente a los demás, que nos importe tener la razón, más que reconocer el error. Pucha, que duele eso, reconocer el error. Entonces, quiero tomar, que es uno de los pasajes, uno de mis pasajes favoritos en la Biblia, que está en Efesios 2. Ultra conocido. Porque para mí, por lo menos, porque es tan favorito, digamos, uno de mis favoritos, porque si bien yo llevo muchos años en la iglesia, yo fui enseñado, y a varios también nos enseñaron de una forma completamente distinta a esto. Que precisamente la salvación también radica o tiene una importancia relevante en las obras. Y es cuanto el sacrificio y la entrega que uno tiene, también de alguna forma es como que le hace gracia al Señor. Así como, Señor, esto es por ti, Señor, mire, yo hago todo esto porque es por ti, porque yo hago todo este esfuerzo, pero es por ti. ¿Es realmente por Él? Entonces, ¿por qué me gusta tanto este pasaje? Precisamente porque destruye nuestro ego. Es un misil, es una bomba atómica que va directo a nuestro orgullo, a nuestra enseñanza tanto espiritual como cultural, que muchas veces está en nuestras manos hacer cosas para poder lograr otras. Y es precisamente eso donde en Efesios 2, que están estas dos, el antes y el antes y ahora, no el después. Que dice, ahí están por conceptos, y que dice así en Efesios 2, el 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduviste en otro tiempo. No dice en los cuales anduviste ahora. ¿Se dan cuenta de eso? Pero cometemos pecados, po. Entonces aquí se equivocó la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué lo aborda de esa forma? A ver, ¿cómo eso? ¿En el qué, perdón? Lo que pasa es que estamos hablando, tenemos que, o sea, gracias Andrea, gracias porque a mí, Carla, gracias Carla. Sí, te entiendo, gracias. Voy a decirlo para la grabación. Carla mencionaba que esta primera parte que acabamos de leer es por cuando nosotros estábamos muertos en nuestro espíritu, separados de Dios. Recordemos que esta muerte es más bien la separación, ¿no? De Dios. Entonces, cuando en ese contexto y en ese sentido, Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Porque antes pecábamos sin tener remordimiento, pecábamos sin tener mayor cuidado. Llegábamos y actuábamos. Ahora tenemos esta capacidad no nuestra, no, nosotros no la desarrollamos propiamente tal, sino que el Espíritu Santo nos muestra cómo. El discernimiento. Gracias, Katy. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Presión social. ¿No la hablamos hace poquito también? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Él es? ¿Quién es? Satanás. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Antes de Jesús. Y hermano, si hoy día usted en su corazón tiene la certeza que tiene a Jesús en su vida, que cree, que reconoció sus errores y que reconoció que necesita ser salvado, ahora entramos acá nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios nos preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora vivimos en Cristo, sentados en lugares celestiales, y eso uno lo puede parafrasear diciendo que uno ya está en la vida eterna, ya vivimos en vida eterna, en nuestro cuerpo pecaminoso, pero ya estamos ahí. Que hemos sido salvos por la fe en Jesucristo, disfrutando de la riqueza de su gloria, realizando buenas obras, puesto que somos hijos de Dios. Bonito, ¿no? Bueno, esto lo tuvo el ladrón, el malhechor que estaba al lado de Jesús. Lo logró vivir. Y en esta mañana, en conclusión, digamos, nosotros hemos transitado o ya transitamos de muerte a vida. No podemos estar en el intermedio, no podemos ser zombies. Ahora, si usted es un zombie espiritual,
muy probablemente no sea hijo de Dios. Porque Dios da vida, pues no da vida media, ¿cierto? Entonces, en este tránsito que estamos, debemos siempre considerar, primero, tomar todo este ejemplo de sufrimiento que eh, hizo o nos muestra Jesús durante toda esta semana de la comedia del Calvario, ¿cierto? Este mal chiste preparado por los judíos, ¿cierto? Por el pueblo, por los gobernantes, puesto que para ellos sí fue una comedia. Para ellos sí fue un chiste todo esto. Más para nosotros es precisamente la razón por la cual nosotros podemos tener una esperanza de vida y de vida eterna y de tener esta comunión hermosa con Jesús y entre cada uno de nosotros. Amén. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, algún comentario esperando mientras tanto al Julián y a la Flavia? Ítalo. Si no me equivoco, Pastor lo mencionaste la semana pasada, ¿no? No, pero, no, sí, lo que pasa es que el sentido de por qué él tenía este letrero con los tres es para declarar sí o sí de que él es el rey de los judíos. Primero Lili, después usted, pastor. Y en ese sentido, dando el sentido de eso, precisamente comunicarlo. De hecho, los judíos le reclaman a Pilato así, pero ¿por qué tiene eso puesto? Y dice, no, pues yo quiero que lo pongan nomás. Y se mantiene. Lili. Muchas gracias, Lili. Omar, pastor, lo mismo, están en comunión. Muy bien, muy bien. El- Hay una, ya con esto termino, ¿ah? Hay yo estoy escuchando un podcast que es de un pastor, tiene un parecido al pastor Omar, ¿ah? Usa lente, tiene el pelo blanco, pero el otro más simpático, sí. Ah. No anda solo. Ah. Y hay una. Y justo está dentro de los podcasts de quién es. Se llama ¿Quién es Jesús realmente? Po? Y hay una frase con la que termina el primer capítulo y que se las quería compartir, que es la siguiente. A pesar de todo lo que Jesús le tocó vivir, él estando en la cruz, con todas estas horas que le tocó agonizar, con todo lo que analizamos también el día de hoy, él no hubo ni un momento, que también lo dijo el pastor la semana pasada, parece que escuchamos lo mismo, que no hubo ningún momento, ni un milisegundo, que él hubiera dudado de primero ser Dios y de que lo que él estaba haciendo ahí era lo que tenía que hacer. O sea, con esa convicción, con eso nos muestra la fidelidad que él tiene para con nosotros también. Y que grato y que alivio, ¿no? Saber que tenemos que tenemos a Dios de nuestra parte y que por ningún motivo nos va a dejar ni desamparar en ninguna situación. Aunque para nosotros nos parezca negativa o mala, Él siempre está con nosotros porque todo lo que Él hace es bueno. Amén. Ya, pues, no les quito más energía. Gracias por escuchar y participar también en la escuela el día de hoy. Rafael, ¿podría orar para terminar, por favor? No, Señor, te damos gracias por esta enseñanza, tu palabra que nos has dado hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, con tu enseñanza, con tu palabra, nos guías y
nos enseñas tu voluntad, Señor, y el camino hacia ti. Te pedimos, Señor, que guardemos tu palabra, tu enseñanza con sabiduría, Señor, que la podamos aplicar y que también que la podamos enseñar, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias. Que tengan un bonito desayuno.